Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, la parte de medida de posición. Ya vamos a ver qué significa medida de posición, pero bueno, rápidamente, así como estuvimos hablando de las actividades obligatorias y los parciales, algo también que mencionamos en la clase pasada. Básicamente vamos a trabajar con una cantidad de datos que son aleatorios y bueno, lo vamos a tener que estudiar o analizar haciendo uso de todas las herramientas que propone la estadística, que para eso es la rama de la ciencia que nos va a proveer con las herramientas adecuadas para trabajar con ese tipo de datos. Lo que hablamos la clase pasada fue un poco de, bueno, tenemos datos, de los datos podemos traer variables. Yo un poco les separé datos, variables ahí, por ahí lo vamos a hacer, lo vamos a hablar como si fueran cosas iguales, pero en realidad, si nos ponemos estrictos, no son lo mismo. O sea, los datos, por ejemplo, pueden ser los alumnos, siempre de ejemplo de los alumnos de la facultad, y sobre cada uno de esos datos puedo sacar distintas variables, desde altura hasta peso, cantidad de materias aprobadas, color de cabello, etc. Entonces esas serían las variables. Y vimos que las variables, dependiendo de esas cuestiones que le mencioné recién, peso, altura, cantidad de materias aprobadas, equipo de fútbol, etcétera, etcétera, pueden ser clasificadas como cualitativas o cuantitativas. Y nosotros vamos a trabajar mucho con la parte de cuantitativas, que son las que aparecen más en ingeniería, lo que nos quita que haya un campo muy amplio de aplicaciones en la parte de cualitativas, pero por ahí nosotros nos vamos a centrar un poco más en las cuantitativas. Y dentro de las cuantitativas, bueno, hacemos una separación también a forma de ver cuáles son las mejores representaciones para cada caso en discretas y continuas. Y discretas dijimos que, bueno, acuérdense que las discretas pertenecen al conjunto de números naturales, y mientras que las continuas al conjunto de los números reales. Ese es el punto de vista de definición matemática, y por ahí algo no tan estricto. Imagínense si tienen dudas ante una cuantitativa, si es discreta continua, siempre pregúntense si se puede medir o si se puede contar. Si se puede contar o si es más afín con la acción de contar, es discreta, y si es más afín con la acción de medir, es continua. Y después, bueno, como les había mencionado al principio, si bien está separada datos y variables, cuando estamos hablando de agrupados y no agrupados, también estamos hablando de las dos cosas, de los datos y de las variables. Y ahí la diferenciación entre agrupados y no agrupados también se modifica la representación, tanto numérica, cómo trabajar numéricamente con esos valores, como gráfica. Ya la clase pasada nos metimos un poco más con la parte de agrupados, y vimos particularmente que la forma de estudiarlos es utilizando lo que es el cuadro de distribución de frecuencias, donde nosotros hacemos pequeñas subclases, que son los intervalos de clase, y hacemos análisis sobre esas subclases. Con ese cuadro de distribución de frecuencias, después podemos hacer representaciones gráficas que nos dan información visual sobre lo que está pasando, lo que nos estás diciendo ese cuadro, que por ahí es mucho más fácil de leer e interpretar rápidamente en forma gráfica. Entonces, con toda esa base que hicimos la clase pasada, bueno, acá está, para aquellos que no recuerdan, el cuadro de distribución de frecuencias no está con todas las columnas que podemos agregar. Ya vamos a ver ahora que vamos a agregar más columnas a este cuadro, pero esta sería como la parte básica del cuadro, donde tenemos las subclases que le había mencionado, que son los intervalos de clase, las frecuencias absolutas, que no es otra cosa que la cantidad de observaciones que nosotros vemos que tienen los datos y que, por ejemplo, están agrupadas en este intervalo, limitadas por esos límites. Los límites en realidad están dados como verdaderos límites en esta columna, que también acá está puesto a forma de que no se olviden de esto, porque en realidad es importante, o en realidad es necesario tener esta columna acá en el caso de discretas. En el caso de continua no es tan necesario, porque sabemos que este verdadero límite coincide con el límite inferior, entonces es más fácil. Pero para no perder de vista eso, siempre que trabajen con discretas conviene poner una columna con el verdadero límite a continuación de la frecuencia absoluta, o como a ustedes les parezca para su ordenamiento. Este es un ordenamiento, o sea que no hay nada estricto, no significa que siempre tiene que aparecer la frecuencia después del intervalo de clase, sino que es algo que le tiene que facilitar a ustedes la lectura o el procedimiento. Entonces, ordenenlo como a ustedes les parezca más fácil para ustedes.
Em, Después aparecía esta X sub i, que es la marca de clase, que dijimos que era el punto medio de cada una de esas subclases o intervalos de clase. Y vamos a ver que ahora, los temas que vamos a ver ahora, vamos a utilizar mucho esta columnita particular. Después las frecuencias absolutas acumuladas, que no es otra cosa que sumar acumuladamente todas estas frecuencias hasta llegar al final. Este número f sub k tiene que coincidir con la sumatoria de todas las frecuencias. Estamos sumando todas las frecuencias, así que lógicamente tiene que coincidir. Y después aparecía la frecuencia relativa, H1, H2, que no es otra cosa que la frecuencia absoluta dividido la cantidad de observaciones o de elementos que participan en la muestra. O sea, acuérdense que cuando estamos trabajando con cuadro de distribución de frecuencia estamos hablando de muestra, no una muestra que también, hablamos en la clase pasada, consideramos que es representativa de la población y todas las inferencias que podamos hacer sobre esa muestra son válidas dentro de un margen de error a la población. Bueno, y finalmente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada aparece en la última columna, que en este caso vendría a ser la frecuencia relativa acumulada, que es la misma definición, o sea, es sumar frecuencias relativas acumuladamente, entonces van apareciendo esas frecuencias relativas acumuladas ahí. Y obviamente este valor que está acá tiene que coincidir con este valor que está acá. Y el porcentaje, lo había mencionado, no es algo que sea que siempre una frecuencia relativa tenga que ser expresada en porcentaje. Lo pueden hacer en decimales, lo pueden hacer en fracciones, pero por ahí, si están por hacerlo con decimales, con fracciones les va a ahorrar algún trabajo de redondeo, pero simplemente por eso. Y después es más fácil por ahí decir, bueno, el tanto por ciento de la muestra es menor a tal valor, que andar diciendo el 0,30, qué sé yo. Por eso más que nada aparece más el porcentaje. Entonces ahora lo que vamos a ver son medidas de posición. Hay dos medidas que vamos a ver, que vamos a necesitar en realidad. Por un lado están las medidas de posición y por otro lado están las medidas de dispersión. En esta clase vamos a ocuparnos de las medidas de posición y la clase siguiente las de dispersión. ¿Por qué son necesarias las posiciones y las dispersiones? Básicamente porque tenemos un conjunto de datos aleatorios y las medidas de posición y las medidas de dispersión nos van a dar dos cualidades de ese conjunto. Las de posición nos van a dar tentativamente dónde se acumulan los datos. Y las de dispersión es tentativamente, en promedio, cómo se alejan esos datos con respecto a ese lugar central definido por las medidas de posición. Entonces, de esa manera, cuantitativamente tenemos descripto el conjunto de valores de datos aleatorios, que ya lo tenemos representado en el histograma, pero bueno, con esto lo tenemos numéricamente representados. Entonces vamos a empezar con las medidas de posición. Genéricamente podemos decir que con las medidas de posición tenemos dos tipos. Una que lo podemos decir como que son promedios y otras que no clasifican como promedios. Por ejemplo, la media aritmética, que lo vamos a definir a continuación, tiene esa simbología, es el promedio de todos los valores que integran la muestra. Es decir, es lo que ustedes conocen como promedio. Cuando hacen promedio de notas, ¿qué hacen? Suman sus notas en una materia y dividen por la cantidad de materias. Ese es el promedio. Y esa es la definición de media aritmética. Ya vamos a ver que puede modificarse ligeramente en función de cómo estamos trabajando con los datos, pero esa es la esencia de la media aritmética, o sea, un promedio. Después tenemos otra que se llama media geométrica, que no es tan usada, pero bueno, se la voy a colocar acá para que ustedes la tengan. En realidad es x1 por x2 por xn. La media armónica, que también se ocupa en determinadas ocasiones y es un poco la inversa de lo que vimos con la media aritmética. Entonces así. Y la media cuadrática. La media cuadrática también la vamos a colocar así, ahora les explico bien qué significa eso.
es raíz cuadrada y esta es la sumatoria. Esto es raíz cuadrada, no es una raíz enésima como la geométrica. ¿Okay? Esta particularmente, si bien está apareciendo acá, acá me está faltando 1 sobre n, porque es un promedio. Si bien la estamos mencionando acá, esto es mucho más, ya vamos a ver la clase que viene, está mucho más relacionado con medidas de dispersión que de posición. Pero bueno, lo pusimos acá porque representaría un promedio también. La geométrica y la armónica son útiles en determinadas condiciones, que vamos a ver si lo incluimos en alguna actividad, como para que trabajemos un poco con esa, pero la que con seguridad vamos a usar siempre es esta que está acá, que es la media aritmética. Después aparecen otros que están clasificados como, no podemos clasificarlos como promedios, que son la moda, la mediana y los cuartiles. Tanto la moda como la mediana y los cuartiles no tienen ya vamos a ver que no tienen una definición matemática, o sea, no vamos a encontrar una definición como tenemos con la media armónica, la geométrica, la aritmética, que sabemos cuál es la ecuación y reemplazamos los valores. Simplemente vamos a tener definiciones, entonces vamos a ver cuál es la definición de la moda y vamos a ver cómo la aplicamos. La definición de la mediana vamos a ver cómo la aplicamos y lo mismo con los cuartiles. Bueno, antes de entrar a sacar fórmulas de la galera, vamos a hacer un pequeño repaso. Por ahí ustedes ya lo saben a esto, pero no viene mal si hacemos un Profe, repaso. Sí. ¿podría repetir la definición de medida de posición? O sea, sería cómo están distribuidos o algo así, dijo. No, la medida de posición lo que nos da es una idea de dónde se concentran los valores. Entonces, Ah, vos, digamos, dónde se agrupan, dónde está la parte más densa de tu conjunto de datos. Y yo les digo así en forma general porque en realidad después cada uno de esos valores, esas medidas de posición, dependiendo de cómo se definen, algunos nos van a definir el centro, otros nos van a definir el lugar geométrico donde se separan los datos en dos partes iguales, otros nos van a definir aquellos valores que son mayores que el 25% del conjunto de datos o mayores que el 75% del conjunto de datos o el valor que más se repite. Entonces, en forma general, vos imaginate que tenés un conjunto de datos y vos querés saber dónde se acumulan esos datos. O, digamos, estamos hablando de forma general, ¿no es cierto? Porque en realidad es tan disperso que seleccionar un solo lugar parece un poco exagerado, pero tentativamente puedo decir, bueno, el centro está acá, ¿basándome en qué? Basándome en esta definición. Pero después la definición varía y varía también la posición central, o la posición que te identifica la concentración del conjunto de datos. sí, sí. Después, cuando vos tengas allá esa concentración, tenés otra descripción que es complementaria, que es la dispersión. Entonces, desde el punto de vista de la concentración, vos sabés en promedio cómo se alejarían los datos con respecto a ese centro. Y esos dos valores, la dispersión y la posición, te da valores numéricos que permiten caracterizar tu conjunto de datos. Con esos dos valores vos caracterizás esa muestra, además de las gráficas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a volver sobre esa definición muchas veces, así que si no te quedó Sí. claro ahora, no importa porque No, la sí, sí, me vamos... quedó claro, me quedó. Bueno, bárbaro. Gracias. No de nada. Entonces, le decía, antes de entrar a tirar fórmulas, vamos a ver un poquito de este operador, eh, que es el operador sumatoria. Básicamente, cuando lo vemos así, lo que está haciendo es expresándonos que, bueno, vas a tener que tomar ese valor A, que tiene subíndice I, y hacer una suma sobre esos A modificando el subíndice. ¿Hasta dónde? Hasta el índice superior de ese operador. Eso es lo que estaría representando. ¿Qué pasa? Hay algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta que las vamos a usar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, podemos sumar de 1 a acá, por ejemplo, a sub i, más podemos sumar i de k más 1 a n. Y esto es a sub i, y esto es igual a la sumatoria de 1 a n a sub i.
O sea que siempre podemos separar una sumatoria en dos partes con subconjuntos, o sea, obviamente que acá K es menor que N, ¿no? Bueno, después, sumatoria de 1 a N de, por ejemplo, una constante alfa por A sub I, esto es alfa por la sumatoria de A sub I. Fíjense que acá, por ejemplo, que yo estoy haciendo esta igualdad, solamente puse completo el operador sumatoria en la primera parte del igual, o sea, a la izquierda, de 1 a n, y después directamente, como estoy siguiendo la igualdad, solamente expreso que estoy hablando del subíndice i. Si quiero saber hasta dónde va ese subíndice, bueno, me vengo a la expresión que tengo a la izquierda. Esto siempre lo pueden hacer si tienen este signo igual acá. Si no lo tienen, tienen que volver a escribir eso porque... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto... ¿Qué pasa ante este caso? A sub i se comporta como una constante para ese operador sumatorio. Entonces, no lo vimos todavía, pero bueno, lo escribo acá. Si yo tengo un operador aplicado sobre una constante, nos tenemos que remitir a la definición. Dijimos, tomamos un valor A y vamos reemplazando los subíndices I por todos los valores. Este no tiene subíndice I. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenés que tomar este valor constante y sumarlo n veces. Entonces, básicamente es sumarlo alfa más alfa más alfa n veces, o sea que esto es n por alfa. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el operador acá es j y no tiene ninguna influencia sobre ese subíndice sub i. Entonces esto directamente va a quedar igual a n por a sub i. ¿Sí? En forma genérica, o sea, podemos poner varias cosas acá, podemos hacer 1n alfa por a sub i más beta por b sub i, y esto es igual a alfa por la sumatoria de los a sub i más beta por la sumatoria de los b sub i. Entonces ahí aplicamos dos propiedades, una que la sumatoria es distributiva y otra que podemos extraer las constantes fuera del operador. Otra cuestión, la doble sumatoria, bueno, esto podemos ocuparlo más adelante. Si tenemos i de 1 a n, j de 1 a m, de a i j, esto es lo mismo. Fíjense, tenemos sumatoria de 1 a n, de AI, y empezamos a variar J. Entonces, esto es AI, J es 1, más AI, J es 2, más AI, J es M. ¿Sí? Después aplicamos la sumatoria sobre el resto de cada uno de los elementos, o sea que acá voy a tener A1, 1 más A2, 1 más a n1, ese sería el primer aplicado sobre a sub i1, después más a1, 2, más a2, 2, bueno, ustedes ya van agarrando la idea, a n2, más, bueno, nos va a quedar toda la parte intermedia, finalmente a1m más a2m más a n, ¿sí? Esto precisamente es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes tienen una matriz. Tienen acá 1, 1, 1, 2, a 1, m. Acá tienen a n1, a n, m. Y quieren sumar todos los elementos de esa matriz. Entonces, esta forma es
la forma de representar la sumatoria de todos los elementos de la matriz. Obviamente, no importa si sumamos por fila primero y después por columna, o sea que se pueden imaginar que esto yo lo puedo intercambiar fácilmente, estos operadores, o sea que se mantiene la igualdad. Y por último, algo que también tienen que tener en cuenta, lo voy a borrar por acá arriba, entonces tengo espacio, es el otro símbolo o el otro operador que vamos a usar, que es el operador de productoria. Y el operador de productoria es exactamente lo mismo, o sea, la simbología es muy parecida, o sea, en lugar de sumar vamos a tener que multiplicar, en este caso, ¿no? Por ejemplo, así tendríamos A1 por A2 por AN. Como caso particular, fíjense que si yo hago la productoria de 1 a n de una constante, también tengo que multiplicar n veces alfa, o sea que esto es alfa a la n, ¿sí? Entonces eso es más o menos un repaso de las propiedades que supongo que por ahí ya lo habrán visto. Bien, entonces empezamos con la primera medida de posición y la más importante que vamos a ver en el curso, que es la media aritmética. La media aritmética tiene esta definición que ya les mencioné, es la definición que ustedes saben antes de entrar al curso. No es necesario tomar un curso de estadística para saber hacer un promedio. Y como les había mencionado, es la sumatoria de todos los elementos de la muestra dividido la cantidad de esos elementos. Vamos a ver esos dos ejemplitos que están acá en las tablas. Fíjense, el primero, tenemos 4 variables simplemente, aparentemente 4 variables, que son 1, 3, 5 y 10. O sea, 4 datos, 4 valores de esas variables. 1, 3, 5 y 10. Pero fíjense que después aparece la frecuencia de repetición. Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Este conjunto de datos en realidad es 1, que aparece una sola vez, después el 3 aparece 3 veces, después el 5 aparece 5 veces, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, y el 10 aparece 2 veces, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan acá, les va a dar el número 11 que aparece en el final. Entonces, fíjense que tenemos 11 valores, pero yo, viendo la repetición, los puedo clasificar de esta manera. Por el otro lado, tengo los mismos valores, 1, 3, 5, 10 en la tabla más abajo, pero la frecuencia es 1, o sea que acá en esta muestra lo que observé fue 1, 3, 5 y 10. Simplemente con eso, y obviamente tengo 4 valores. ¿Qué lo tenemos que observar en estos dos casos? Tenemos, en las dos tablas podemos ocupar esta definición, o sea, hacer sumatoria de todos los valores y dividir por la cantidad de elementos. En este caso de acá arriba, fíjense que tendríamos que hacer 11 sumas y dividir por 11. Y en este caso de acá abajo, tenemos que hacer 4 sumas y dividir por 4. Como le dije recién, esta ecuación la podemos usar en ambos casos. Pero ¿qué pasa con la parte de arriba? Es mucho más rápido, más expeditivo, poder tener en cuenta estas repeticiones. Y esto, bueno, tenía mucho más sentido cuando estábamos trabajando a mano. Ahora todas las estadísticas casi las hacemos computadora, así que no importa cuántas veces aparezca, pero en el caso de hacerlo a mano, resulta mucho más efectivo utilizar esta ecuación que está acá abajo. Que vendría a ser la otra definición. En realidad, y esto ténganlo muy en cuenta porque por ahí se confunden. No significa que esta sea otra media aritmética, es exactamente la misma. Los dos valores van a coincidir, siempre que la trabajemos bien a la fórmula, los dos valores tienen que coincidir, tanto si ocupo para los datos como tengo acá, con repeticiones, o cuando lo ocupo acá. El problema es que cuando lo ocupo acá, ¿qué va a pasar? Las f sub i son iguales a 1. Entonces, k es igual a n. Entonces, la sumatoria acá va de 1 a n. No gano nada aplicando esta fórmula. O sea que voy a volver a obtener la fórmula original. Pero el valor numérico tiene que ser el mismo. Si lo estamos usando bien, no tiene que haber diferencias. Entonces, para datos no agrupados, los datos sueltos, generalmente se utiliza la ecuación, la primera ecuación que vimos, esta ecuación que está acá. ¿Por qué? Porque puede ser difícil que tengamos elementos repetidos. No significa que no lo podamos tener, pero
puede ser que no lo tengamos tanto repetido como para que se justifique el uso de esta otra ecuación. ¿Dónde se utiliza esta otra ecuación sin ninguna otra posibilidad? Cuando tenemos los datos agrupados. Cuando tenemos los datos agrupados no podemos utilizar la primera ecuación. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, la idea acá era presentar simplemente la fórmula de la media aritmética y su variación, su posible variación. Esto se conoce como fórmula ponderada. Se podrán dar cuenta que, ¿por qué? Porque hay una ponderación, una forma de peso que se le da a estas f sub i. Entonces, aquellas x sub i que tengan más repeticiones son las más pesadas, son las que van a tener más incidencia sobre el resultado, ¿sí?